ser cautos, tener herramientas. Y ya que hablas de pandemia, digo, para guarecerse, para tener un antídoto contra la mala información que técnicamente denominamos fake news, ¿existen vacunas intelectuales? Digo, ¿existen Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, Covishield para prevenirnos de la mala información? Y esta pregunta Bueno, no te la hago como periodista, sino te la hago como ciudadano común también. bueno, alguien que estudió un poco este tema es una investigadora del CONICET, que es doctora en biología, que se llama Guadalupe Nogués, que escribió un libro que se llama, eh, ay, ahora se me fue, Pensar con otros, en la era de la posverdad. Y una de las cuestiones que dice ella, nosotros desde Chequeado la identificamos en varias de las investigaciones que son sobre todo hechas en otros países. Nos encantaría que hubiera mucha más investigación de estos asuntos, de estos fenómenos de Argentina y América Latina, pero la mayoría de la investigación está concentrada, como en general pasa en los Estados Unidos y en algunos países de Europa. Lo que ella dice es que uno de los antídotos, una de estas posibles vacunas que estás buscando, es que tengamos una dieta informativa variada, ¿no? Que nos aseguremos de que eso ocurra. Porque nuestro cerebro no quiere conflicto. Nuestro cerebro abraza con el sesgo de confirmación lo que ya pensaba antes. Entonces, si yo en mis redes sociales sigo a gente parecida a mí, que más o menos le gustan las mismas cosas, bueno, voy acotando un poco mi capacidad de discernir, mi capacidad crítica. Entonces, un primer consejo de vacuna es, sigamos a gente que opina distinto, aún aquella que nos perturba lo que está diciendo, ¿no? Y cada uno tendrá su límite, pero tratemos de hacer el ejercicio voluntario, consciente, de voy a estar mejor informado si no solo leo o escucho aquel que me deja en un lugar cómodo. La segunda cosa es tener presente la fuente. No es lo mismo en una red social algo que me dice un amigo que esté entrando a una red social, a un medio de comunicación o a un link de un medio de comunicación en el que por ahí tengo años de buena información que me estaba brindando, o que estoy entrando vía redes sociales a una conferencia de una universidad hiperprestigiosa. ¿Qué quiero decir con esto? No es que las redes sociales nos malinformen. Las redes sociales pueden ser un vehículo increíble para estar mejor informados incluso que en el pasado, porque podemos consumir medios de otros países, conferencias de otros países, papers o documentos de investigación de nuestro país y de otros países que quizá sin redes sociales no encontraríamos tan rápido, o en el antes, años antes, sin internet no encontraríamos. Entonces, no es el problema la red, sino que no diferencie entre la calidad de las fuentes cuando me informo vía redes sociales, donde claramente tengo que ser cuidadoso, porque las redes me ponen en un piso de igualdad a fuentes muy distintas en su calidad, ¿no? La pregunta, si se quiere, incómoda, pero debo Dale, hacértela porque todos sabemos claro. que los medios de comunicación, y hoy por hoy chequeado.com es un medio de comunicación ya hecho y derecho, porque al principio todos decían quiénes son estos locos y estas locas que dicen que chequean y que... Pero hoy por hoy ya está totalmente instalado y es fuente ineludible de consulta de todas y todos. ¿Cómo es ser directora ejecutiva y al mismo tiempo directora periodística? Y esta pregunta te la hago desde el lugar de la línea editorial. Qué difícil Sí, debe claro. ser, ¿no? Estar en ese lugar y influir, entre comillas, sobre las compañeras y compañeros que trabajan ahí en chequeado.com, pero al mismo tiempo ser periodista del Sí, mismo claro. medio que dirigís. Tengo una respuesta y te voy a confesar, o les voy a confesar, que no es la primera vez que me hacen esta pregunta y que es una respuesta bastante pensada. Yo lo que digo, yo estudié comunicación y derecho y empecé mi carrera periodística en el diario La Nación. Y el piso de la redacción de La Nación estaba un piso más abajo de donde estaba comercial, ¿no? Y la buena práctica periodística era que un piso y el otro no se hablaban.
¿no? Ah, ¿Qué bien. digo yo? ¿Qué digo yo? Que ese era como una falsa, un falso planteo, porque en algún momento los del tercer piso bajaban al segundo y los del segundo dejábamos de hacer algo que deseábamos hacer. Entonces, mi planteo en Chequeado desde el primer día fue el periodismo bueno, el que se puede tomar días u horas para chequear algo que tardaron 2 minutos en inventar, necesita plata. No hay periodismo de calidad sin fondos y sin recursos. Y en vez de vivir en la fantasía de va a haber alguien que financie esto, hagámonos cargo. Pensemos, diseñemos y trabajemos para un modelo de financiamiento de la organización que no nos dé vergüenza, ¿no? Que podamos de manera transparente explicarlo. En Chequeado, cualquiera que quiera enterarse, chequeado.com/financiamiento, tiene la explicación. ¿Cuál es nuestra clave? Es transparente, no recibimos plata de gente que nos quiera apoyar sin que podamos decir su nombre o transparentar su identidad, ni sea empresa, ni sea persona, y queremos un financiamiento diversificado. ¿Por qué? Porque en la Argentina tenemos muchísimas experiencias de medios interesantes financiados por una persona que un día se cansa y se cierran. Entonces, mi tarea como directora periodística es asegurarme que los periodistas y yo trabajamos con total libertad y autonomía editorial. Y nuestra única limitación es nuestro propio sesgo y nuestros propios, en todo caso, torpeza en a veces no adelantar que era importante cubrir un tema y advertirlo al día siguiente cuando lo cubrió otro, o advertir que había un dato que no estábamos pidiendo que valía la pena pedir, ¿sí? Pero no que un papá o una mamá o un fundador o un filántropo nos diga esto sí y esto no. Y eso estoy totalmente tranquila de que todos los que pasaron por la redacción de Chequeado en estos más de 10 años pueden decirlo. Ahora, ¿por qué la dirección ejecutiva? Porque necesitamos estar seguros de los fondos que recibimos y de tener fondos para que nuestro equipo crezca. Yo siempre cuento, cuando empecé en Chequeado hacíamos textos. Hoy hacer textos en nuestro sitio, sin hacer también video, o sin hacer fichas, o sin tener a alguien que pueda responder por WhatsApp las inquietudes de la comunidad, es insuficiente para lograr el objetivo que en el pasado lográbamos con un texto. Y eso significa más plata, porque además significa habilidades de profesionales que son distintos a nosotros, que Claro. saben otras cosas, ¿no? Y entonces, en ese sentido yo digo tranquila, me encantaría, y es un proceso en el que estamos trabajando, que existan 2 direcciones. En el pasado, la verdad, tampoco teníamos fondos. Cuando empezamos, o sea, durante muchos años en Chequeado, yo era la única persona que no venía de un primer empleo. Mucha de la gente de Chequeado empezó en Chequeado su carrera. Y eso no era, en parte era estratégico porque queríamos que sea un medio sin las manias de la práctica y con, si querés, la vocación y el espíritu de la juventud que identificara qué necesitaban ellos también, qué no estaban teniendo, no estaban encontrando. Pero por otro lado también era de recursos, era a profesionales con los que a mí me hubiera encantado trabajar al inicio de Chequeado, no teníamos con qué pagarle. No le podíamos decir, deja tu medio para venirte acá. Ahora, en los últimos años, una de las últimas incorporaciones, cuando empezó la pandemia, decidimos, no nos alcanza con los que no somos ninguno periodista científico para informar sobre la pandemia y quedarnos tranquilos. Entonces, bueno, una de las últimas